Vamos a continuar y el objetivo de esta sesión es que veamos, vamos a hablar de la teoría del Estado y el gobierno. Ya hemos visto, seguimos hablando del Estado, ¿cierto? Seguimos estudiando esta mega institución, esta bella institución y gigante Leviatán. Hemos visto de dónde nace el Estado, por qué la gente se agrupa, quién es el primero en esgrimir el concepto de Estado. Hemos visto los elementos esenciales que los componen para ser considerados como tal. Y ahora vamos a ver cómo se dirige esta organización, ¿ya? Y para ello vamos a hablar de la teoría del gobierno, o la forma en la cual nosotros vamos a dirigir esto, de organizar este Estado, ¿ya? Y aquí vamos a hablar, lo primero es cómo vamos a hacer, cómo vamos a ejecutar el poder del Estado. Y para ello vamos a diagramar la forma de este, que ya la vimos en el primer semestre, ¿cierto? Ahora vamos a profundizar un poquito y vamos a hablar de las formas de Estado. Cómo vamos a ejercer el poder de esta organización en el territorio. Y para ello vamos a hablar de dos formas de Estado que son las más comúnmente usadas, que son las mismas que vimos en el primer semestre, pero con un poquito más de profundidad, en la cual vamos a hablar de estados unitarios y estados federales. O sea, se aplica, en resumen del Estado unitario, se aplica un cuerpo normativo, una legislación, una magistratura y una administración única para todo el Estado, o se aplican alguna legislatura, alguna magistratura, alguna administración diferente en algunas partes del Estado que serían los estados federales, ¿ya? Y vamos a hablar de la definición de Estado unitario y manifestaciones o variantes del Estado unitario. Vamos a concentrarnos o vamos a esforzar el estudio específicamente en la forma como se administra el Estado unitario, que puede ser de manera centralizada, descentralizada y o desconcentrada, ¿ya? Y posteriormente vamos a hablar de cómo se define un Estado federal y ejemplos de Estado federal, mucha de esta materia que vimos en el primer semestre, que sigue siendo un repaso encachado por ustedes, ¿cierto? Porque no les va a demandar mucho estudio. Una definición de Estado unitario, léela por favor. César, ¿está César ahora? César, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profe, ¿cómo está? Nosotros Hola, te Andrés. escuchamos bien. Pero parece que tu audio no está bueno o el mío no está muy bueno. Ya. ¿Cómo se define Estado unitario, queridos colegas? Vamos a solucionar un poquito esto para ir avanzando. Es aquel, el Estado unitario es aquel que posee solo un centro de poder, ¿ya? Ejercido a través de órganos que cristalizan las funciones de este y que podemos identificar una sede o capital del Estado, ¿ya? Como característica es que las personas obedecen a una sola constitución y la organización legislativa, la organización política, la organización administrativa abarca todo el territorio nacional, ¿ya? Esa es una definición de Estado unitario. Un centro de poder con órganos que se encargan de administrar este, ¿ya? Ahora, ¿cómo puede ejercerse la administración del Estado? Porque ustedes saben que en países grandes, en estados grandes como el nuestro, que nosotros nos consideramos un país medianamente grande, ¿cierto? Y en general, en la mayoría de los estados del mundo, las decisiones ya no las puede tomar una única persona. ¿Cómo se ejerce esta administración de este aparato estatal? Se puede ejercer de manera centralizada, o sea, una única cabeza tomando las decisiones, con la dificultad que ello conlleva, de manera desconcentrada, que lo vamos a ver a continuación, o de manera descentralizada. El Estado, cuando se administra de manera centralizada, ¿ya?, dice que es la forma en la cual todas las decisiones y acciones, ojo con esto, todas las acciones se generan desde una única cúspide de la estructura administrativa, ¿ya?
muy difícil en estos días que todas las acciones y todas las decisiones las tome un organismo centralizado, ¿ya? En estados muy pequeños, en estados que son de texto, se puede dar esta estructura centralizada. ¿Por qué? Porque el brazo de poder abarca toda la población, ¿ya? Ejemplos como estos son estados tal vez como Liechtenstein, San Marino, o el Principado de Mónaco, o el mismo Estado Vaticano, se manejan de forma centralizada. ¿Por qué? Porque son estados muy reducidos, muy diminutos. Dime, ¿alguien me iba a preguntar algo? ¿No? En estados muy pequeños se puede dar esta centralización para todas las decisiones. Eso es una forma de ejecución estatal centralizada. Todas las decisiones y todas las acciones se llevan o derivan desde un único poder central, ¿ya? No hay delegados, no hay órganos subordinados que toman decisiones, sino que todo, desde dirimir un conflicto jurídico, doméstico, hasta dirimir un aspecto legal, ¿cierto?, se toma en un único poder. Insisto, es raro que estados hoy día, con el gran territorio y la gran cantidad de población, se manejen de forma centralizada. Sin embargo, nosotros tenemos alguna función del Estado que adscribe al modelo centralizado, ¿ya? La función legislativa del Estado, ojo, nosotros, la función legislativa del Estado adscribe a este modelo centralizado, porque si bien nosotros tenemos representantes de las diferentes comunidades, de los diferentes distritos o circunscripciones, que es lo que usamos nosotros, al final el órgano que emite la legislatura o que emite las leyes en Chile es uno solo, ¿ya? No hay subcongresos, no hay representatividad legislativa en las regiones, ni hay congresos regionales, ¿cierto?, ni asambleas populares regionales, sino que en materia legislativa nosotros adscribimos al modelo de centralización, ¿ya? Que es lo único que podríamos hablar nosotros de un modelo centralizado, porque hasta el Poder Ejecutivo, que es lo que nosotros conocemos como la Presidencia de la República, opera, el que ejecuta las leyes, que es lo que describe el Poder Ejecutivo, opera a través, hoy día, a través de el presidente, los ministros, ¿cierto?, intendentes, gobernadores, o sea, ya tiene una descentralización o desconcentración según el tipo, ¿ya? Bien, insisto, centralización pura como Estado centralizado se da en muy pocas ocasiones cuando los estados son muy pequeños. Lo normal es que los órganos del Estado actúen de manera desconcentrada o descentralizada en la mayoría de los estados en estudio, y fundamentalmente el nuestro, que es el que nos compete para nuestro análisis. Por lo tanto, se dan las otras dos variantes, que es la desconcentración, ¿ya?, que si bien es parte de un Estado unitario, pero algunas funciones, algunos agentes del poder central toman decisiones independientes de este, ¿ya? Ojo, la desconcentración, a diferencia de la descentralización, los agentes del Estado, los agentes repartidos en los diferentes territorios, ¿tienen poder de decisión? Sí, pero la desconcentración todavía tiene un vínculo directo con el poder central, ¿ya? Tienen un poder de decisión en algunas materias determinadas y normalmente carecen de personalidad jurídica los organismos desconcentrados, ¿ya? Se limitan a ejecutar decisiones con competencia en determinadas materias. ¿Pueden tomar decisiones? Sí, pero dependiendo de los lineamientos estrictos que vengan del poder central. Carecen de personalidad jurídica y lo más importante es que permanecen jerárquicamente subordinados al poder central, ¿ya? Esos son los órganos concentrados. Mi micrófono creo que no funciona. Tengo una pregunta. ¿Alguna pregunta? Aquí
¿En el país habrá algún órgano, digamos, desconcentrado? Pero claro, pues lo estamos viendo. ¿No estás leyendo la lámina, Flavio? No. Ya. Claro que hay órganos desconcentrados. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. Ustedes saben que el Servicio de Impuestos Internos, que es con su brazo armado, que es la tesorería, es el bolsillo de Chile, ¿cierto? Ahí es donde está la plata de Chile. El bolsillo del Estado es el Servicio de Impuestos Internos porque es el que recauda los fondos nacionales. Ahí es donde está toda la plata de Chile, ¿ya? Este servicio, el director del Servicio de Impuestos Internos, el director regional, en este caso, puede tomar algunas decisiones, puede interpretar la ley, tomar algunas decisiones respecto a imponer multas, a fiscalizar a los contribuyentes. Claro que puede, ¿ya? Tiene materias que por ley le están permitidos decidir a los directores regionales, a los inspectores, pueden tomar decisiones. Ellos recaudan la mayor cantidad de ingresos del fisco. Pero este director regional del Servicio de Impuestos Internos, queridos colegas, que tenemos aquí en Chillán nosotros, recaudó $1.000 millones este año en tributación fiscal. Él puede decir, con estos $1.000 millones que yo recaudé, voy a cambiar el edificio del Servicio de Impuestos Internos en Chillán. O voy a prestarle plata a la Municipalidad de Chillán, a la Gobernación, voy a contratar más. ¿Él puede decidir eso? No. Porque él tiene competencia en materia específica. No es un órgano descentralizado, ¿ya? Sino que es eminentemente desconcentrado. Puede hacer uso de sus atribuciones en materia específica en lo que le da la ley, ¿ya? Perdón. Ustedes, si demandan al Servicio de Impuestos Internos, lo normal es que tengan que demandar al fisco, al Estado de Chile. ¿Por qué? Porque normalmente estos organismos desconcentrados no tienen personalidad jurídica o no tienen patrimonio propio, ¿ya? Ellos representan al Estado en pleno. ¿Son organismos que están fuera del poder central? Sí. ¿Pero tienen una autonomía respecto del poder central? No. Las decisiones, si bien pueden tomar, tienen un poder decisorio en algunos aspectos, no son descentralizados, no pueden tomar las decisiones que ellos quieran, solo las que las materias de ley le permiten, ¿ya? Esos son los órganos desconcentrados. ¿Cuáles son los ejemplos de órganos desconcentrados que me preguntaba Flavio? Normalmente son los que tienen una directa relación con el poder central y lo que generen ellos lo administra el poder central. Esto es el Servicio de Impuestos Internos, aduana, por ejemplo, el CERNAC, son organismos que, si bien pueden tomar algunas decisiones, ¿cierto?, en materia aduanera, en materia de atención al consumidor, en materia de multa, en materia de aplicar fiscalizaciones, pero ellos no son descentralizados, no pueden hacer lo que quieran, no pueden tomar decisiones fuera de su ámbito de competencia, ¿ya? Esos son organismos concentrados. Y además, sus directores, los agentes que los componen, dependen del poder central. Obedecen a una línea jerárquica respecto a la estructura del Estado, ¿ya? Al director nacional, al jefe de servicio, a algún ministerio, obedecen una estructura jerárquica. Bien, esta es una forma, una variante de administración que se da. Nosotros tenemos representación en esto, en organismos desconcentrados.